Ya, ¿cómo están? Entonces ahora sí les doy la bienvenida. Comencemos con nuestra clase de cálculo. Semana 5. Atención, ¿qué viene después de la semana 5? Trivial. La semana 6. Pero ¿qué pasa en la semana 6 el día sábado? Tenemos el control número 1 de cálculo diferencial, donde la materia que entra es toda la que vamos a ver la semana 5, donde vamos a terminar con el capítulo de cálculo diferencial. Nos quedan como temas L'Hopital, Taylor, que van a entrar en el control número 1. Ahora, el control número 1 es el día 23 de septiembre, yo hoy día pienso que es día 4 de septiembre, y mucho va a ser la resta, 23 menos 4, 19, queda mucho tiempo. No, queda muy poco tiempo, porque termina la semana 5 y viene receso, 18, empanada, chicha, todo lo que haya detrás del 18 y llegan casi en las vísperas del día 23 al control. Llegan un día miércoles a clase conmigo mismo, ¿cierto? Y miércoles, jueves, viernes, sábado control. Así que, por favor, prepárense desde ya. No caigan en la ilusión de que queda mucho tiempo. Queda poquito tiempo. No caigan en la ilusión que van a estudiar el 18 de septiembre. Mentira, no van a estudiar ese día. No van a estudiar el día, no sé, la próxima semana tengo receso, puedo estudiarlo todo. No, piensen que el día viernes se va a pasar así el tiempo. Van a pasar en forma discontinua del día viernes esta semana al día 20, después de las fiestas. Y no se han dado ni cuenta, a lo mejor pasan inconscientes todo el tiempo, ¿cierto? Si es que celebran demasiado. Hay un tiempo que no va a contar. Estudien esta semana o prepárense bien para el control. Ya les conté hace un tiempo que tienen que atacar fuerte en el control 1 porque saben... les conté eso que el control 2 es el más complicado del curso. Tal vez no, bueno, hay que prepararse bien. El control 1 es el donde hay que sacarse una buena nota. Sobre 3, buena nota. Sobre 4, sobre 5, sobre 6. Lo mejor posible que podamos dar. Ya, ¿qué tema tenemos que vamos a ver ahora? Antes de Taylor, el tema de los puntos de inflexión. Ya vimos en la clase pasada qué significaba que una función fuera convexa, vimos qué significaba que una función fuera cóncava. Entonces, los puntos de convexidad, o sea, los puntos de inflexión, son aquellos puntos, ahí está la definición, son cierto, donde la función pasa de convexa a cóncava o pasa de cóncava a convexa. Son los puntos donde hay cambios de convexidades. Ya, les redacté ahí lo mejor posible la definición. Creo que en esa redacción la leen y siempre les llama la atención algo. A ver, la leyeron, ¿cierto? La copiaron y todo. ¿Qué? ¿Hay algo ahí que no entiendan de la definición? ¿Alguna palabra rara? La palabra sendo, ¿cierto? Que es muy poco utilizada. Parece que menos del 1%, muy poco utilizada. Y además que nosotros somos 10% parte verbal, así que multipliquen 0,1 por 0,01, es casi nada. ¿Qué significa la palabra sendos? Bueno, hay algunos que la utilizan como potente, grandioso. No sé, hablan por ahí del sendo gol, del sendo no sé qué cosa, senda jugada. No, esa cuestión no existe. Esa cosa, según creo que la academia dicen que es, algunos la usan en Chile y Brasil, en Chile y Bolivia, parece, es como lo único donde está restringido, no es parte del español. La palabra sendos se parece, pero no es igual, a la palabra respectivamente. ¿Conoce la palabra respectivamente? Es así. ¿Qué significa respectivamente? Significa que si tengo una persona A y una persona B, y después tengo un color 1 y color 2, asignar a la persona A y a la persona B los colores 1 y 2 respectivamente, significa a la primera persona le asigno el primer color y a la segunda persona le asigno el segundo color. Es una especie de asignación con orden. ¿Qué significa el sendos? Se parece porque hay asignación, dos personas, dos colores, pero en cualquier orden. Puede ser primera persona, primer color, segunda persona, segundo color, o puede ser primera persona, segundo color, segunda persona, primer color. En estricto rigor es una palabra muy matemática, porque significa biyección. ¿Ven? Biyección. ¿Qué significa biyección entre un conjunto A y un conjunto B? A cada uno de los elementos del conjunto A le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto B, y en cualquier orden. La palabra respectivamente es un poquito más restrictiva, es asignación con orden. Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto. Sendos es desordenado, ¿les parece? Pero, ¿qué es lo que no puede ocurrir? Que la primera y la segunda persona compartan la misma alternativa y que, dos alternativas sean compartidas por la misma persona. Es una biyección, una para cada una. ¿Cuáles son los elementos que hay aquí? ¿Cuáles son los 2 con 2?
que se están juntando, que hay dos intervalos, antes de x barra y después de x barra, dos intervalos. Y hay dos posibilidades, que la función sea cóncava o convexa. Pues bien, la función es cóncava y convexa en alguno de esos intervalos y es lo contrario en el otro. Ahí está el sendos, una para cada una sin repetición. Ejemplo, la función podría pasar de, aquí, ¿cómo es eso? Cóncavo o convexo. ¿Se acuerdan? Nuestro modelo, la parábola, esta era la típica función convexa. Pasar de convexa a cóncava. Ahí tienen un punto de inflexión, donde la función pasa de ser convexa a un lado, cóncava al otro. Si es convexa, convexa, no. Si es cóncava, cóncava, no. Tiene que ser una y una sin repetir. Ahora, el orden puede ser ese o al revés. Ya, ahora, una cosa importante que a veces uno se lo olvida, la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? No solo hay un cambio de convexidad, también la función es continua en el punto de x barra. Eso permite descartar cosas como la siguiente. Funciones como la función 1 partido por x. La 1 partido por x tiene ese gráfico en los positivos y este otro gráfico en los negativos. Si usted mira la convexidad, se va a dar cuenta de que los positivos, la función 1 partido por x es convexa. De hecho, la derivada es menos 1 partido por x cuadrado, la segunda es 2 partido por x cubo, positiva. Si usted mira la convexidad en el otro lado, la función es cóncava. Pasa de cóncava a convexa en 0, pero 0 no es punto de inflexión. ¿Por qué razón? Bueno, dos cosas. Primero, que los intervalos no son cerrados, porque aquí es abierto en 0. Y segundo, que en ese punto no hay continuidad. Tiene que haber continuidad. O sea, la función en el punto x barra, si venía cóncava, tiene que llegar a un punto. No puede tener un salto. ¿Se fijan? Tiene que llegar a ese punto. Y si después parte convexa, no puede partir de acá abajo. ¿Se fijan? Porque tiene que ser continua, o sea, tiene que partir de dónde. Rematar en ese punto, tú no, y partir de ahí hacia el otro lado. Ya, esa es la condición de la continuidad de los puntos de inflexión. ¿Les parece? Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Porque los controles me van a pedir que yo encuentre los puntos de inflexión. Ahora, atención que yo traté de buscar, dije, voy a verificar si lo que yo sé corresponde con el apunte, y no sé por qué razón, en el apunte no encontré la definición de punto de inflexión. ¿A alguien se le olvidó poner la definición? A mí se me olvidó, no sé. Hay que revisar qué pasa con el apunte. No sé si en la versión del semestre anterior estaba, no he hecho todas las búsquedas, pero es extraño que no esté. Pero siempre se pregunta, encuentren las inflexiones de los puntos de inflexión. Así que hay que aprendérselo. ¿Y cómo se encuentran? Bueno, con este teorema. ¿Qué dice el teorema? Dice que si x barra es un punto de inflexión y en ese punto la segunda derivada existe, pasa algo. Ahora, antes de escribir el enunciado, miremos ese dibujo. ¿Se acuerdan qué pasaba con la segunda derivada y la convexidad? Cuando una función es convexa, ¿qué signo tiene la segunda derivada? Cuando existe, ¿se acuerdan? Como la parábola sonriente, ¿cierto? Ese era nuestro modelo. En la constante A, las funciones convexas tienen segunda derivada positiva. Y si al lado derecho del punto x barra la función es cóncava, ¿qué signo tiene la segunda derivada? Negativo. ¿Qué les parece eso? Si a un lado la segunda derivada es positiva y al otro lado la segunda derivada es negativa. Si es una función que por un lado es positiva, por otro lado es negativa, ¿qué se les viene a la cabeza? Algo que pasa de positiva a negativo. A un lado de x barra era positiva y al otro lado era negativo. ¿En qué piensan? En Bolzano. ¿Qué decía Bolzano? Que si en un lado es positiva y al otro lado es negativo, ¿qué es lo que hay en alguna parte? Un punto donde la segunda derivada vale 0. Entonces, claro, mi teorema dice exactamente eso, pero mi razonamiento no es correcto. La segunda derivada en x barra es 0, porque en mi razonamiento, para que Bolzano sea cierto, primero requiero que la segunda derivada exista a la izquierda y a la derecha, y no solo eso, requiero que la segunda derivada sea continua. En general, las funciones pueden pasar de positivas a negativas sin cortar al eje de las x, simplemente dando un salto. Las funciones que son discontinuas no cumplen Bolzano. Para pasar por 0, la función tiene que ser continua. Si usted pusiera segunda derivada existe a la izquierda, segunda derivada existe a la derecha y segunda derivada continua, ahí tendrían un razonamiento muy correcto que les diría que la segunda derivada tiene que ser 0 en ese punto, por Bolzano. Pero noten que el teorema es un poquito más débil, porque no dice que la segunda derivada existe a la izquierda, no dice que la segunda derivada existe a la derecha, dice que la segunda derivada existe ¿dónde? Solo en x barra.
A pesar de que la segunda derivada exista solo en x barra, se puede probar que la segunda derivada es 0. Es un teorema más potente todavía que lo que había pensado. Lo que uno piensa con pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo es un caso simplificado. El teorema es un poco más potente. Hagamos la demostración. Tiene sus detallitos y el resto es, yo creo que una aplicación de lo que ya conocemos. Primera cosa, ¿dónde voy a atacar? Aquí. F segunda existe en x barra. Entonces voy a poner como F segunda existe en x barra. ¿Qué es F segunda? ¿Qué es F segunda? ¿Qué es F segunda? F segunda es una derivada. ¿La derivada de quién? Ojo que aquí lo importante son los sujetos. Porque aquí hay muchas funciones. Está la F prima, la F segunda. Ya, la F segunda es la derivada de quién? De F prima. Entonces, como F segunda existe en x barra, significa que F prima es derivable en x barra. ¿Cierto? Porque la derivada de F prima es F segunda. Y como la derivada como F prima es derivable en x barra, significa que el punto x es un punto interior del dominio de dicha función, de la función que es derivable. Para que una función sea derivable, el punto x barra tiene que ser punto interior. ¿Cuál es la función que es derivable aquí? Ven bien la frase, ¿cierto? ¿Quién es derivable? F'. Como es F' lo que es derivable en x barra, el punto x barra es un punto interior del dominio de F'. Ahora, alguno podría decir, también de F. Sí, pero es que ahí están simplificando, están perdiendo información, porque ahí me estarían aprovechando solamente que la primera derivada existe en x barra. La segunda derivada existe. Por lo tanto, la función F' es derivable, el punto x barra es punto interior. ¿Qué significa eso? Significa que existe una vecindad, existe delta positivo, tal que la primera derivada existe a la izquierda y a la derecha de x barra, tal que F' existe en todo el intervalo que va desde x barra menos delta hasta x barra más delta. Por ser punto interior, ahí tengo mi derivada. La segunda derivada solo existe en x barra, según dato. No puedo decir que la segunda derivada exista a la izquierda y la derecha. Pero ¿quién sí tiene que existir a la izquierda y a la derecha? ¿Ven ahí el razonamiento? ¿Quién tiene que existir a la izquierda y a la derecha de x barra en un entorno de largo delta? La que tiene que existir necesariamente es F'. También F. Pero me interesa F' en este instante. Ya. Y además, el punto es un punto de inflexión. Vamos aquí. ¿Y qué significa que sea punto de inflexión? Bueno, como es un punto de inflexión, hay cambio de convexidad. Entonces, bueno, hay varios casos. Hagamos el de la pizarra, el primero que puse en la pizarra. Supongamos que la función pasa de convexa a cóncava en el punto x barra. Entonces, digamos lo siguiente. Si además F es convexa en algún intervalo en torno de x barra a la izquierda, bueno, puedo tomar el intervalo el mismo. Entonces voy a tomar en el intervalo x barra menos delta, x barra. Es convexa a la izquierda y la función f es cóncava a la derecha. Cóncava a la derecha en el intervalo que va desde x barra hasta x barra más delta. Ya, vamos. Eso lo sabemos. Teorema, si una función es convexa y derivable. ¿Cuál era el teorema? Si la función es convexa y derivable, ¿qué le pasaba a la derivada? ¿Se acuerdan? La derivada era la recta tangente, la pendiente de la recta tangente. ¿Qué le pasaba a la pendiente de la recta tangente cuando eran convexas? Era creciente. Entonces, en el intervalo de la izquierda, en este intervalo de aquí, la función es convexa, por lo tanto, la derivada es creciente. F' es creciente. Creciente en dicho intervalo. En el intervalo A, x barra menos delta, x barra. Siempre era con el interior, ¿se acuerdan? Si una función era convexa en un intervalo, su derivada era creciente en el interior del intervalo. Hay que revisar esos detallitos, ¿cierto? Ahí está ese detalle. Y al revés, en el otro intervalo, si la función f es cóncava, entonces la derivada es decreciente. F' es decreciente. F' es decreciente. ¿Dónde? En el intervalo abierto x barra más delta. Ya, pero tengo un dato más que viene de arriba. Y es que la segunda derivada existía en x barra. Ya dije, eso implica que f' es derivable en x barra. Entonces, lean aquí. Si f' derivable en x barra, ayúdenme. Implica,
Si una función es derivable en un punto, entonces en dicho punto la función es derivable, implica, ¿se acuerdan? Lo que hemos estudiado este curso, hemos estudiado la continuidad, la derivada. ¿Quién implica quién? Derivable implica continua. ¿Y continua implica derivable? No. ¿Y contraejemplo? Módulo de x, ¿cierto? Módulo de x es continua y no es derivable en el origen. Ya, entonces aquí yo sé que f' es derivable, así que f' es continua. Ya, entonces voy a anotar aquí, además, ¿dónde lo voy a poner? Aquí abajo. No, ahí. Ya, me falta un poquito de espacio, lo pongo ahí. F' continua, continua en x barra. Entonces, continua en x barra. Junten esas tres cosas. La función f' era creciente a la izquierda de x barra y es creciente y remata continuamente. ¿Cómo son esas funciones que son crecientes y en el abierto, pero además tengo el dato de que son continuas en x barra? ¿Cómo es posible que una función sea creciente y continua? ¿Cuánto vale f de x barra? El límite por la izquierda, ahí está. No vale por allá arriba ni por acá abajo. La función es creciente y continua. Y al otro lado la función es decreciente y continua. ¿Cómo son las funciones decrecientes y continuas? ¿De dónde parten? Si son continuas, parten de ahí, no pueden partir ni de más arriba ni de más abajo. Claro, esta de aquí también es decreciente, pero es discontinua. Entonces, como es continua, es decreciente partiendo del mismo punto. Ya pueden concluir el tiro. Si algo es creciente, continuo en el punto, y después decreciente, ¿qué es el punto? Se venía creciendo, y después de ese punto comienza a decrecer. ¿Qué es el punto? Es un punto de máximo local de la derivada. F' tiene un máximo. Esto implica que F' tiene máximo. O sea, x barra es punto de máximo. Máximo de F'. ¿Y qué pasaba en los máximos con la derivada? ¿Se acuerdan Fermat? Fermat que decía, cuando una función tiene un máximo y en ese punto es derivable, la derivada tiene que valer 0. Pero atención, el sujeto, ¿quién es derivable? ¿Quién tiene un máximo en el punto x barra? X barra es punto de máximo ¿de quién? ¿De f o de f segunda? F'. Entonces le aplico Fermat a f'. Si f' tiene un máximo, en ese punto su derivada tiene que ser... ¿Cuánto vale la derivada de f'? F segunda. F segunda en ese punto tiene que ser 0. Se terminó el teorema. Es una aplicación directa de Fermat. Ahí tienen completo todo el análisis de funciones. Con eso pienso que pueden hacer, están estudiando, vamos a estudiar para el control. Si piensan en un control típico de 3 preguntas, yo diría que ahí tienen lista la pregunta 2, típicamente. La pregunta 2. ¿Qué es lo que hace la pregunta 1? Teoría, teoría. ¿Qué hace la pregunta 3? Más teoría, más teoría. ¿Qué hacen normalmente las preguntas 2? Sea f una función. Encuentre puntos de crecimiento, encuentre máximos, mínimos locales, encuentre dónde la función es convexa, dónde la función es cóncava, puntos de inflexión y gráficos. Entonces, rápidamente con esto pueden hacer lo siguiente. Les dan una f, miren, típicamente, les dan una f. ¿Qué van a hacer con la f? Calculan f'. Después que calculan f', resuelven f' de x igual 0. Y cuando resuelven f' de x igual 0, ¿qué van a encontrar? Encuentran los famosos puntos críticos, que son los candidatos a máximos o mínimos locales, ¿se acuerdan? No necesariamente puntos extremos, porque a veces las funciones tienen derivada a 0 y no tienen extremos, típica función x cubo. Ya, o sea, calcula f' igual 0 y encuentra los candidatos a máximos o mínimos. Pero es interesante, porque usted, una vez que usted tiene los puntos donde la derivada vale 0, forma los intervalos entre esos puntos y allí estudia el signo de la derivada y ve si la derivada es creciente, o sea, si la función es creciente o si la función es decreciente. Cuando encuentre que la función es creciente, llega hasta punto crítico y después decrece, era un máximo. Si la función venía decreciendo, llega al punto crítico y después crece, era un mínimo. Si la función venía creciendo, llega al punto crítico y después sigue creciendo, era un candidato, pero que no era ni máximo ni mínimo local. ¿Se fijan? O sea, lo primero es calcular f'. Igual a 0, encuentran puntos críticos. Buscan intervalos donde la función es creciente y resuelven el problema de los máximos y mínimos. Después, ¿qué hacen? Calculan f segunda y resuelven f segunda igual 0. Con este teorema, ¿qué han encontrado cuando resolvieron f segunda igual a 0? Ahí está el implicado. ¿Qué es eso? ¿Qué es f segunda igual 0? Análogo a los f' igual 0. ¿Son puntos de inflexión?
No, la derivada, segunda derivada igual a 0 es una condición necesaria para hacer punto de inflexión, porque la propiedad solo no implica, igual que en máximos. En los máximos implica primera derivada igual 0. En los puntos de inflexión implica segunda derivada igual 0. Cuando yo encuentro los puntos donde la segunda derivada vale 0, encontré candidatos a puntos de inflexión. ¿Les parece? Ya. Entonces, usted resuelve f segunda igual 0, encuentra los candidatos. Y una vez que encuentra esos puntos, ¿cómo sabe si son realmente puntos de inflexión? Estudia los signos de la función f segunda entre los puntos críticos. Se hace una tablita. No sé si se acuerdan en el primer semestre que hacíamos unas tablitas. Cuando uno resolvía en ecuaciones, ¿se acuerdan que en las ecuaciones uno encontraba esos famosos también llamados puntos críticos, donde el numerador o el denominador se hacían 0? Y después construía los intervalos formados por los puntos críticos y veía si la expresión era positiva, negativa, y en esos tiempos resolvíamos en ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer es resolver f segunda mayor que 0 menor que 0 y vamos a determinar convexidades, funciones convexas o funciones cóncavas. Y una vez que tengamos eso, ahí vamos a saber si los puntos realmente eran o no eran puntos de inflexión. ¿Cierto? Porque todo apuntaría a que son puntos de inflexión, pero si la función pasa de convexa a convexa, no se trataba de punto de inflexión. Hay de hecho un ejemplo. ¿Saben cuál es el contraejemplo de funciones que tienen derivada 0 y no tienen ni máximo ni mínimo? Función que tiene derivada 0 y no tiene ni un mínimo ni un máximo. ¿Cuál es la típica función que tiene derivada 0 en 0 y no tiene ni máximo ni mínimo? La función x cubo, ¿cierto? La función, ¿cuánto vale la derivada de x cubo? 3x cuadrado. ¿Cuánto vale esa derivada en 0? 0. Pero la función x cubo es creciente porque 3x cuadrado siempre mayor o igual que 0. A la derecha de 0 es creciente, a la izquierda de 0 es creciente. ¿Cuál es un contraejemplo de funciones que tengan segunda derivada 0 y no tengan inflexión? Se los puedo dar al tiro. X a la cuarta. X a la cuarta. ¿Cuál es el gráfico de x a la cuarta? ¿Lo conocen? ¿Cómo se grafica x a la cuarta? ¿A quién se parece? A x cuadrado, ¿cierto? O sea, tal vez más pegadita al eje de las x, pero ya, así. ¿Cuánto valen sus derivadas? Deriven. ¿Cuál es la primera derivada? 4x cubo. Eso me dice el crecimiento. Claro que es positiva a un lado, negativa al otro. No me interesa. Me interesa la segunda. ¿Cuál es la segunda derivada? 12x cuadrado. ¿Qué signo tiene esa segunda derivada en todas partes? Mayor o igual que 0. ¿Cómo es la función x a la cuarta en todas partes? Entonces, convexa. Pero si uno busca dónde la segunda derivada vale 0, hay un punto. ¿Dónde la segunda derivada vale 0? En el origen. Entonces, ¿es el origen un punto de inflexión de la función x a la cuarta? No. ¿Por qué? Porque antes de x a la cuarta la función era convexa y después del x igual 0 la función es convexa de nuevo. Pasa de convexa a convexa, no hay cambio de convexa a cóncava ni recíproco. ¿Se fijan? Entonces, así se resuelven esos ejercicios. Ya, no sé, ¿tienen dudas? ¿Pasamos al tema siguiente? Tema siguiente, tema aparte. ¿Qué tema siguiente tenemos que ver ahora? Pienso que con esto terminamos el estudio de funciones, prácticamente. Solo nos falta un detallito que se los voy a ver el día miércoles, pero en principio ahí tenemos gran parte de la materia. Cuéntenme. La segunda derivada, claro, o sea, si uno calcula, hay puntos en los cuales la segunda derivada no existe, esos puntos también van a ser puntos críticos y eventuales puntos de inflexión. Claro, aquí está el mismo juego que hicimos hace un tiempo. ¿Se acuerdan que Fermat que decía? Decía Fermat, si es un punto extremo y la primera derivada existe, la derivada vale 0. ¿Y cómo lo escribimos nosotros? Dijimos, si es un punto extremo, entonces o bien la derivada no existe o bien la derivada vale 0. Esto también pueden hacer lo mismo. Uno puede decir, de eso se trata de estudiar, ¿cierto? Van a decir, como es como muy análogo, van a decir, si es un punto de inflexión, pueden pasar dos cosas. O bien la segunda derivada no existe, o bien sí existe y vale 0. Y ahí tienen una especie de puntos críticos para la segunda derivada. Ya, así que lo mismo que hacíamos antes. Ya, vamos con L'Hopital. Entonces voy a poner aquí aplicación 3. Aplicación 3. ¿Por qué aplicación 3? ¿Cuál era la aplicación 1? ¿Aplicación de qué? ¿Están enchufados en el curso? ¿De qué estamos viendo aplicaciones? Del famoso teorema del valor medio. Ese teorema, no, que no se me confunda con los intermedios. El teorema del valor medio. ¿Cuántas versiones del teorema del valor medio habían? 3, que eran Rolle, Lagrange y Cauchy. ¿Cuáles hemos estudiado hasta el momento? Hemos hecho puras aplicaciones con Lagrange. Ahora vamos a ver una aplicación con Cauchy. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar el problema de límites de funciones a la L'Hopital. Teorema de L'Hopital. Aplicación 3, teorema de L'Hopital. Teorema.
teorema. Este es L'Hopital. Ya, antes de hacer L'Hopital, pregunta, ¿vieron L'Hopital primer semestre? No, justamente. Algunos, por ejemplo, me decían en el examen, ¿yo puedo usar L'Hopital para el examen? La respuesta era no, pero a veces le decíamos que sí. ¿Saben cuál era la respuesta cuando le decíamos sí, puede usarlo? Puede usarlo, pero tiene que demostrarlo. Claro, en realidad era como medio difícil demostrarlo porque se requiere, o sea, para demostrar L'Hopital primero tienen que demostrar teorema del valor medio de Cauchy. Y después recién van a estudiar su L'Hopital. Ya, ¿de qué se trataba entonces? Como nunca lo vimos, les hago un pequeño cuento, pero es muy sencillo. Lo que yo quiero hacer es calcular el límite de un cociente, f de x partido por g de x. Cuando x tiende a... ¿Se acuerdan límites? La x, ¿a cuánto podía tender la x? Habían varias posibilidades, ahí estaba la coreografía, ¿se acuerdan que podía tender a esa, cómo era? La x podía tender a x barra, podía tender a x barra por la derecha, podía tender a x barra por la izquierda, podía tender a más infinito o a menos infinito. No les voy a hacer toda la coreografía para que no quede grabada, pero era cierto la del x barra por la derecha, por la izquierda, más infinito, menos, ya, etcétera. Esa se la saben. Ahora, L'Hopital funciona en cualquiera de las 5 versiones. Cualquiera de las 5 versiones. Pero solamente la vamos a demostrar cuando x tiende a x barra por la derecha. Cuando x tiende a x barra por la izquierda es análogo. Cuando x tiende a, cuidado ahí atrás, a más infinito es un cambio de variable. Cuando x tiende a menos infinito, un cambio de variable. Y cuando x tiende a x barra, ahí dicen lo que hay que hacer, hay que hacer el límite por la derecha y por la izquierda simultáneamente. Cuidado ahí atrás que está el equipo grabando, no les vaya a dar la corriente, que ahí sí que nos echan de todas partes, ¿cierto? Miren, acá hay unas sillas bien buenas al lado derecho, allá hay otras bien buenas, 2, pueden sentarse 2 allá, 2 acá, aquí adelante hay una, ahí hay otra, o sea, tienen libertad enorme. ¿Son de la sección? Parece, no, pero ¿saben cuál es la regla? Que no pueden venir a clases sin el celular. Si vienen con el celular se quedan afuera, si vienen sin el celular pasan y se sientan ahí sin ningún problema, ¿cierto? Ya, también pueden mirar las clases por video, todo vale. Y les contaron, ustedes ya saben, ¿cuándo tienen que estudiar para el control 1? Luego ya, van a estudiar de aquí al 23, el día 19, 18, 17, 16, 15, etcétera, hasta el 11. Mentira. Tienen que estudiar ahora ya porque se nos viene el control al puerta, ¿cierto? Rápidamente. Ya, quiero calcular el límite cuando x tiende a x barra por la derecha de f partido por g. Ahora, normalmente este límite valía L1 partido por L2. Si la f tendía a L1 y la g tendía a L2, el límite era L1 partido por L2. Pero para que eso fuera cierto necesitaba un dato. ¿Cuál dato? Para que el límite del cociente fuese el cociente de los límites, requería ¿qué cosa? Que L2 no fuese 0. Que L2 no fuese 0, ¿cierto? Si L2 igual 0, ahí estábamos en complicaciones. Eso de ahí funcionaba bien si L2 distinto de 0. L2 distinto de 0, se terminó el ejercicio. El problema es trivial. ¿Cuándo era no trivial? Cuando el L2 valía 0. ¿Qué hacía cuando el L2 era 0? 2 posibilidades también. Una casi trivial y la otra complicada. ¿Cuál era la casi trivial? Cuando ahí uno iba a mirar L1. Si es que L1 era distinto de 0. ¿Qué hacía si L1 era distinto de 0, pero L2 es 0? Y hacíamos una astucia. ¿Cuál era la astucia? No calcular el límite así, sino que calcularlo al revés. Calcularlo al revés para que quedara L2 sobre L1. Y ahí podía aplicar el álgebra de límites. Entonces al revés me daba que el límite era 0. Y después se aplicaba un viejo resultado que se veía en sucesiones. Que decía, si una sucesión es nula, su recíproco, dígame, si una sucesión es nula, su recíproco es no acotado. Si una sucesión es nula, su recíproco es no acotado. Era porque si fuese acotado, el producto daría 0 y el producto da 1, etc. O sea, miles de cosas. Por lo tanto, si el L2 les da 0 y el L1 distinto de 0, uno dice, la doy vuelta, tiende a 0, la vuelvo a dar vuelta, es recíproco de una nula, recíproco de una nula no tiene límite. Directamente el límite no existe. No hay para qué aplicar el L'Hopital. ¿Cuándo viene la complicación? Cuando el L1 también vale 0. ¿Qué pasaba cuando los dos valían 0? Que de hecho lo voy a anotar acá arriba, sí. Quiero calcular este límite y resulta que el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0. Inocentemente yo diría que es 0 partido por 0. No se puede, no hay 0 partido por 0. Esa es la típica forma indeterminada, donde hay que calcular cosas.
Ahora, esos límites, cuando el numerador tendía a 0 y el denominador tendía a 0, habían algunos que éramos capaces de calcular y otros que éramos incapaces de calcular. Algunos que éramos capaces de calcular, ¿se acuerdan? Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x. ¿A cuánto tiende el numerador? A 0. ¿A cuánto tiende el denominador? A 0. Pero a pesar de que los dos tiendan a 0, se podía probar que ese límite valía 1. Ahora, ¿cómo se demostraba que ese límite valía 1? Con sándwich. Y en ese sándwich había una desigualdad, que es la desigualdad más objetada de todas, que es la que dice que módulo de x menor o igual que módulo de tangente. Esa desigualdad hay gente que dice que no les convence la demostración. Esa se demostraba con un hilo, se demostraba con un elástico, no había una demostración que se apoyara en los axiomas. Entonces uno decía, si acepto esa desigualdad, este resultado es cierto. Si no, este resultado no corre. Ya, esa era una que sabíamos calcular. Y otras que sabíamos calcular también, en funciones continuas. Cuando x tendía a x barra, si la función f era continua, el límite de f de x valía f de x barra. Así que lo que hacíamos era, pasábamos restando el f de x barra y decíamos que esa resta tendía a 0. Y cuando tendía a 0, ¿qué le hacíamos? Lo dividíamos. ¿Por cuánto? Por algo que tendía a 0 simpático. ¿Y qué era lo simpático aquí? X menos x barra, porque eso era tan simpático que tenía nombre. Se llamaba la derivada de f, ¿cierto? Y esos límites los podíamos calcular. Así calculamos la derivada del exponencial, del logaritmo, de seno, de coseno, pasando por esos límites de ahí arriba. Pero habían otros que no era capaz de calcular. Por ejemplo, uno que no soy capaz de calcular es miren. Les voy a poner aquí el tiro, uno que no se puede calcular con ninguna desigualdad de las típicas. Seno de x partido por x, ese es fácil. Que tiende a 1, fácil. Le resto 1. Fácil, tiende a 0. Lo divido por x. Creo que ese se puede calcular. Fácil, tiende a 0. Lo divido por x cuadrado. Ya hasta ahí nomás llegué. El numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0 y no hay desigualdad que me salve para calcular ese límite. Ese límite ya es complicado. O sea, es complicado calcular un límite de un cociente cuando el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Allí viene esta famosa regla del L'Hopital que dice lo siguiente, dice, si usted quiere calcular ese límite, de hecho, hay algunos que dicen, podríamos, aunque quede grabado, como que el L'Hopital era un poquito, como que le sacaba el cuerpo a los problemas. Decía, oye, aquí viene la inyección. No, mejor no. Entonces decía, calcúlate ese límite. No, muy complicado. Mejor calculemos este otro. ¿Cuál calculemos? Límite. L'Hopital decía, calculemos mejor este otro límite. No f partido por g, se puso muy complicado. Calculemos f' partido por g'. Porque este me lo sé, este lo sé calcular, este vale L. Entonces, ¿cuál es la gran idea? La gran idea es que si yo calculo f' partido por g' y ese límite de ese cociente me da L, uno intentaría demostrar que en ese caso, el límite de arriba, entonces ahí eso se llama L'Hopital. Ese es el resultado que queremos demostrar. Que si usted calcula el límite de esta cosa, que en principio no tiene nada que ver, alguien puede decir, oye, te pedían ese, calculaste este. Es como cuando en las pruebas me dicen, estudiate la función x cuadrado logaritmo de 1 más x multiplicado por la exponencial por el seno de x, no sé, al cubo. Y uno dice, no, mejor estudiamos f de x igual x más 1. Oye, cambiaste el problema totalmente. ¿Qué nota te pongo? Nada, ¿cierto? O sea, no hiciste el problema. Aquí es lo mismo, te pedían eso y tú calculaste este otro. Pero después, ¿cómo se defiende el L'Hopital en el reclamo? Diciendo, pero una vez que yo calculo el de arriba también vale L. Si se cumplen ciertas condiciones, el de arriba también es L. El objetivo es deducir eso hacia arriba. Yo quiero calcular el límite de f partido por g, no soy capaz, calculo el límite de f' partido por g', y si eso me da algo, el límite original vale lo mismo. ¿Les parece? Ya, ese es el objetivo. Entonces demostremos ese teorema. El teorema lo vamos a enunciar de la forma siguiente. Primero, ¿cuántas funciones? ¿Cuántas funciones? Las que quiero dividir. 2 funciones. Entonces voy a decir, sean f y g, f, g, funciones derivables
en una vecindad en torno de x barra, en el intervalo, ¿en qué intervalo? A en x barra, x barra más delta, donde delta es un número positivo. ¿Por qué voy a suponer que las funciones son derivables a la derecha de x barra? Porque es simplemente porque quiero calcular los límites cuando x tiende x barra por la derecha. Si usted quisiera calcular el límite cuando x tiende x barra por la izquierda, tiene que cambiar la hipótesis, tiene que pensar que las funciones son derivables, ¿dónde? A la izquierda de x barra, ¿cierto? O sea, en los intervalos como los de allá arriba, x barra menos delta como x barra. Ya, primera hipótesis. Segunda hipótesis, ¿qué límite quiere calcular? El límite del cociente. Bueno, todos sabemos que los límites, para poder calcular un límite, primero, el x barra tiene que ser algo. ¿Qué tiene que ser el x barra para poder estudiar un límite? Si no se cumple eso, el límite no existe. Me da lo mismo L'Hopital, me da lo mismo nada. Si eso no se cumple, el límite no existe. ¿Cómo tenía que ser el punto x barra? Tenía que ser punto de acumulación. Así se llamaban límites. Pero aquí es por la derecha. Entonces tengo que decir, bueno, el x barra, vamos a suponer que así es punto de acumulación de el dominio de la función. Aquí la función es f partido por g. Ojo con eso. Pero no voy a estudiar todo el dominio. Lo voy a estudiar solo a la derecha de x barra. Así. Y una vez que lo mire a la derecha va a quedar algo y yo pido que el x barra es punto de acumulación de lo que queda. Ya, eso lo que quiere decir en la práctica es que el límite tiene sentido. Normalmente en los ejercicios esto de aquí va a ser cierto. Uno se da perfectamente cuenta en un ejercicio cuando eso es falso. Por ejemplo, si les piden calcular el límite, ¿cuál es el famoso cazabobo? Si les piden calcular el límite cuando x tiende a menos 5 de raíz de x partido por, no sé, x más 1. Ese límite simplemente no existe. ¿Por qué no existe? ¿Ven la raíz de x? ¿Cuál es el dominio de la raíz de x? Los mayores iguales que 0. ¿Ya dónde quiero calcular el límite? A menos 5. Menos 5 no es alcanzable. Ese punto no es punto de acumulación. Así que esta cuestión se muere al tiro y pasamos al problema siguiente. Ya, así que esto de aquí es un dato. El dato importante son funciones tales que, datos importantes. Sabemos que el límite cuando x tiende a x barra por la derecha de f vale 0. ¿Por qué me voy a poner en el caso donde la f tiende a 0? Porque justamente si no fuese así el problema sería fácil. Ya, el problema es complicado cuando la función tiende a 0. ¿Y quién también tiende a 0? El límite cuando x tiende a x barra por la derecha de g de x. Esas dos límites valen 0. Ahí ya me puse en el contexto. La f tiende a 0, la g tiende a 0. ¿Cuánto vale el límite del cociente? Ya, entonces, ¿qué hace L'Hopital? Dice, no sé cuánto vale el límite de cociente. Entonces, supongamos que yo calculo el límite cuando x tiende a x barra por la derecha, no del cociente, sino que del cociente de las derivadas. ¿Qué pongo arriba? F' de x. ¿Qué pongo abajo? G' de x. Ojo, cuidado, no se vayan a equivocar. Como nunca han visto L'Hopital, los errores comunes al principio, uno se confunde, y algunos calculan la derivada del cociente. No, no es la derivada del cociente, es al revés, es el cociente de las derivadas. Ya, no vayan a calcular, la derivada del cociente es una cosa distinta, totalmente diferente a esa cosa. No, aquí calculo el cociente de las derivadas y ese límite me da L. Ya, ¿qué estamos pensando? Si todo eso es así, conclusión, voy a borrar estos ejemplos. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? ¿Cuánto vale el límite de f partido por g? Entonces voy a poner, implica, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a x barra por la derecha de f partido por g? Ya, díctame. El límite de ese cociente vale también L. Ya, esa cosa que está en la pizarra que parece tan bonita, voy a borrar eso de arriba que no tiene nada que ver, para que quede la pizarra súper limpia con el teorema de L'Hopital. Eso que está escrito ahí es falso. Eso que está escrito ahí es falso. Hay funciones donde se cumple eso, se cumple eso, se cumple esto y se cumple eso, y lo de allá no. Ahora, ¿cómo uno sabe que eso es falso? Demuestra el teorema. Intenta hacer la demostración. Te vas a dar cuenta que cuando hagas la demostración no lo vas a poder terminar. La demostración no se puede hacer con esos datos. Y por lo tanto en el teorema hay que agregar un tercer dato, que lo voy a poner aquí. Un tercer dato.
Un tercer dato. Entonces, dato 1, dato 2, dato 3. La famosa hipótesis 3. Ahora, ¿qué dice la hipótesis 3? La verdad es que me olvidé y por esa razón le voy a poner aquí algo más. ¿Qué tiene que cumplirse aparte de los dos datos que ya tengo? ¿Qué tiene que cumplirse aparte de los dos datos que ya tengo? Algo más. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir cuál es el algo más que tenemos que poner aquí para poder concluir nuestro resultado? Ah, qué interesante. Noten lo que vamos a hacer. Aplicación 3 del teorema valor medio. No solo vamos a demostrar L'Hopital, sino que además vamos a aprender cuál es el verdadero enunciado de L'Hopital. ¿Ya? Y vamos a aprender cuándo L'Hopital falla. Miren, les voy a poner inmediatamente un par de ejemplos donde L'Hopital falla. Atención, aparte, un par de observaciones, antes de demostrar nada. Observaciones. Bueno, primera observación, lo que ya les conversé. Les dije que lo hice cuando X tendía X barra por la derecha. Usted puede hacer también cuando X tiende X barra por la izquierda, puede hacer el límite cuando X tiende a más infinito, o puede hacer el límite cuando X tiende a menos infinito. Todas esas son variantes del L'Hopital que funcionan igual. También una segunda observación es que mi dato 1, ¿qué decía el dato 1? El que tiene el número 1. Que tanto f como g tendían a 0. Se puede demostrar también, si uno puede cambiar ese dato, que también funciona bien si la f de x tiende a más o menos infinito y la g de x simultáneamente también tiende a más o menos infinito. Es la famosa forma del L'Hopital que se escribe como infinito sobre infinito. Cuando el numerador tiende a infinito y el denominador tiende también a infinito, la misma forma del L'Hopital funciona con la misma tercera hipótesis del algo más. Ahora, ¿el algo más es importante o no es importante? La verdad es que sí, porque hay un ejemplo. Miren, un ejemplo. Ejemplo, se suele encontrar en la literatura ese ejemplo como el famoso ejemplo donde L'Hopital falla. Pero en realidad no es que L'Hopital falle. Lo que pasa es que es un ejemplo donde se cumple la hipótesis 1, se cumple la hipótesis, bueno, la hipótesis 1, así, modificada. Se cumple la hipótesis 2 y lo que falla, ¿qué cosa es? Es que no se cumple el algo más. Y por esa razón el resultado es falso. Ya, miren, este ejemplo es el siguiente límite. De hecho, es un límite que se puede calcular al ojo. Cuando x tiende a más infinito. Es más fácil ahí hacer el ejemplo que cuando x tiende a x barra. Si quieren lo hacen también cuando x tiende a x barra, pero es más raro. Miren, el numerador es x más seno de x por coseno de x. ¿Qué les parece esa función? ¿A cuánto tiende x más seno por coseno cuando x tiende a más infinito? Esa es mi f. ¿A cuánto tiende? ¿Ven que la x, a cuánto tiende la x? A más infinito. ¿Qué pasa con seno por coseno? ¿A cuánto tiende seno por coseno? Bueno, esta cosa es una función acotada. De hecho, es seno de 2x. Seno de 2x medios. Así que esta es una función que oscila entre menos 1 y 1, si quieren, entre menos 1 medio y medio. A la x le están sumando una cosa acotada. ¿Qué pasa cuando a la x le suman una cosa acotada? ¿A cuánto tiende el resultado? A más infinito. Así que estamos bien con que la f tiende a más infinito. ¿Qué hay en la g? La g de abajo, bueno, este es un ejemplo bien inventado. Miren lo que se me ocurre. Seno de x, coseno de x. ¿A cuánto tiende todo eso? Es lo mismo de arriba. Ya, porque este es un ejemplo fabricado. Pero para que no sea exactamente la misma cosa, voy a multiplicar por la exponencial de seno de x. Ahí está el cociente de f partido por g. Ahora, este es un ejemplo donde yo puedo calcular el cociente sin usar L'Hopital. Porque se dan cuenta de lo que pasa con el cociente. ¿Qué puedo hacer al tiro? De solo mirarlo. A nadie se le ocurriría hacer este ejemplo por L'Hopital. Porque ¿qué es lo que harían al tiro? ¿Qué harían con el x más seno coseno, que está arriba y está abajo? Lo simplifican. ¿Y qué queda? Solo la exponencial de seno de x, con signo 1 partido por. ¿Y qué pueden decir de la exponencial de seno de x? ¿Qué le pasa a seno de x cuando x tiende a infinito? ¿Cómo la función seno de x cuando x tiende a infinito? ¿Qué hace la función seno de x cuando x tiende a infinito? Tiene asíntotas horizontales. ¿Entre cuánto y cuánto se mueve seno de x cuando x tiende a infinito? Oscila entre menos 1 y 1, el límite no existe. Pero cuidado, que aquí no es seno, es exponencial de seno. ¿Cuánto vale la exponencial de seno? Bueno, si seno oscila entre menos 1 y 1, su exponencial también oscila entre exponencial de menos 1 y exponencial de 1. Será un gráfico raro, pero es una cosa que va oscilando entre exponencial de 1 y exponencial de menos 1. Y de hecho es recíproco de eso.
Así que, claramente, ¿este límite existe o no existe? Claramente, ¿este límite existe o no existe? De solo mirarlo, simplificarlo, este límite no existe. Ya, pero apliquémosle el L'Hopital. ¿Qué significa aplicarle el L'Hopital? Tienen que calcular el mismo límite cuando x tiende a más infinito. ¿Y qué tienen que hacer arriba? Derivar. Bueno, si esa es la f, calculan f'. Si esa es la g, calculan g'. Ya, no les voy a hacer los cálculos, porque eso se los voy a dejar de tarea. Pero ¿qué es lo simpático del ejercicio? Cuando usted calcula f' y g' y toma esta fracción y le toma el límite cuando x tiende a más infinito, lo interesante es que este límite sí existe y vale 0. Miren, la f tiende a infinito, la g tiende a infinito. Calculo el cociente de las derivadas y el cociente de las derivadas tiende a 0. Si uno no dominara L'Hopital, ¿qué diría del cociente de f partido por g? ¿A cuánto debiera tender? Si el cociente de las derivadas tiende a 0, ¿a cuánto debería tender el cociente sin derivadas? Ahí está la conclusión. Debería también tender a 0. Y o no tiende a 0. No existe. ¿Por qué no existe? ¿Cuál es la explicación? Si se cumple bien la hipótesis 1 y la hipótesis 2, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué falla aquí? Falla el algo más. Tenemos que descubrir en la demostración qué hay que poner ahí para que el teorema sea verdadero. Es un teorema bien importante, pero un teorema bien importante donde hay que tener cuidado con la famosa tercera hipótesis. ¿Les parece? Ya, les dejé planteado el ejercicio, hagamos la demostración del L'Hopital y después vemos un par de aplicaciones. Demostremos L'Hopital. Entonces, aparte, demostración. Obviamente es una aplicación del teorema de valor medio. ¿Están ya sospechando cuál teorema de valor medio? Rolle, Lagrange o Cauchy. Disculpen, no sé si me han dicho algo porque esta pizarra suena como catre cuando la borran. Miren. ¿Ven? Ya. ¿Me decían algo? ¿Qué versión de teorema de valor medio? Lagrange, Cauchy o Rolle. ¿Cuál? ¿Por qué Cauchy? ¿Cuál es la diferencia entre Cauchy y Lagrange? Que aparecen dos funciones. ¿Y por qué que aparecen dos funciones? Porque quiero calcular el límite de un cociente de f partido por g. Entonces está en forma explícita la f, en forma explícita la g. Voy a usar Cauchy, teorema del valor medio de Cauchy. Vamos, demostración. Demostración. Quiero calcular el límite cuando x tiende a x barra. Pongamos aquí, ¿cuál es el objetivo? Para que no se me vayan a perder. Objetivo. ¿Qué tengo que calcular? ¿Calcular qué límite? ¿Cuál es el límite que me importa? No los datos. ¿Cuál es el límite que yo quiero calcular? ¿Qué cociente? ¿F' partido por g' o f partido por g? ¿Qué es lo que yo quiero calcular en mi teorema? ¿Entiende la diferencia entre los datos y el resultado? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Tengo unos datos, hay muchos cocientes, pero yo ¿a quién quiero calcular? Resultado. ¿Qué cociente? F partido por g. Ese es el que me importa. Ese límite f de x partido por g de x es el límite que no tengo idea de cuánto vale. Y lo que yo pretendo demostrar es que ese límite va a ser igual a L. ¿Les parece? Ese es el límite que voy a calcular. Por lo tanto, voy a tomar una letra x. ¿Qué voy a decir? X va a ser una letra mayor que x barra. Mayor que x barra. Una letra que se va a mover en la variable límite. Y aquí hay una cosa bien importante. No sé si lo recuerdan de la definición de límite. Siempre cuando yo calculo el límite de una función cualquiera, la variable x se mueve hacia el punto que yo quiero dentro del dominio de la función a la que le quiero calcular su límite. Así que aquí la x vive ¿en qué dominio? La x vive en el dominio de ¿qué función? ¿A quién le quiero calcular límite? ¿A qué fracción? ¿F' partido por g' o f partido por g? Son las dos alternativas. ¿A qué fracción le quiero calcular el límite? A f partido por g. ¿Dónde se mueve la variable x? ¿En el dominio de qué función? De la f partido por g. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Al tiro. ¿Qué implica dominio cociente? ¿Qué implica eso? Significa tres cosas. Que la x vive en el dominio de la f. Segunda cosa, que la x vive en el dominio de la g. ¿Pero cuál es la tercera? Que g en dicho punto x barra siempre va a ser distinto de 0. Si la función g valiese 0, la variable x
Salta de tal forma que g de x no toca nunca los puntos donde g de x vale 0. ¿De acuerdo? Porque la variable x se mueve en el dominio de ese cociente. Y además voy a suponer, como la variable x tiende a x barra, voy a suponer que la variable x es menor que x barra más delta. O sea, ya me aproximé lo suficiente. Les hago un bonito. Ahí está, hay mucha letra, miren. El punto x barra es donde quiero calcular mi límite. X barra más delta es donde la función es derivable. Las funciones son derivables en el abierto, que va de x barra hasta x barra más delta. Ahí tengo un dato. Tanto f como g son derivables. Ahora, díganme ustedes al tiro, ¿derivable implica qué cosa? Continua. Si las funciones son derivables en ese abierto, significa que las funciones son ambas continuas en el abierto. No puedo llegar al cerrado así como así. ¿Cierto? Mi dato, cojo que en los teoremas uno decía continuo en el cerrado, derivable en el abierto, pero allá eran hipótesis, aquí son datos. Aquí mi dato es derivable en el abierto. Con dato derivable en el abierto concluyo continua en el abierto. Nada más que eso. Continua en el abierto. La letra X, ¿dónde está aquí? La letra X está por aquí al medio. Ahí está la X. Esta es la variable que se va a mover hacia el X barra. ¿Les parece? Ya, y vamos a aplicar el teorema del valor medio. ¿Dónde? En el intervalo que va desde X barra hasta X. Entonces, pregunta, ¿cómo es en X la función f y la función g? ¿Continua o no continua en X? Continua. ¿Derivable o no derivable? Derivable, porque estamos dentro del intervalo. Así que si usted mira bien el intervalo en el que quiero aplicar teorema valor medio, las funciones son derivables en el abierto, de hecho son derivables incluso en X barra, y continuas en el cerrado aquí y acá, y acá, y acá. ¿Cómo está la continuidad en X barra? Solo en el abierto. Ya, pero tengo un segundo dato. El dato número 1, vamos a revisar el primer dato. El dato 1, ¿qué dice el dato 1? Sabemos que el límite, cuando x tiende a x barra por la derecha de la f, vale, ¿cuánto? Si me aproximo a x barra por la derecha con la f, ¿a cuánto tiende la f? A 0. ¿Y cuando una función tiene límite? ¿Cómo la defino para que sea continua? Lo mismo con la g. Cuando x tiende a x barra por la derecha de la g tiende a 0. Ah, entonces lo que me gustaría es que ese 0 fuese f de x barra. Que ese 0 fuese g de x barra. Si eso fuera así, las funciones serían continuas en el cerrado. Ahora, a lo mejor los datos son tales que f de x barra vale 0. A lo mejor g de x barra vale 0. Pero también sería posible que f de x barra no valga 0. Y si eso es así, no vale 0, lo que uno puede hacer es reparar la función. ¿Se acuerdan de las reparaciones? ¿Qué significa reparar la función? La defino en un punto, ¿para qué? Para que sea continua. Entonces yo digo, si es necesario, voy a reparar. Y voy a decir que eso es f de x barra. Y eso es g de x barra. Ahora, son las reparadas. Le pongo unas tildas. Ahora, noten, vuelvo sobre mis pasos. Si yo reparo mis funciones, ¿qué gano? ¿Qué gano en x barra? ¿Qué gano en x barra? Si las reparo, gano que las funciones resultantes son continuas en el cerrado. ¿Ya? Pero, ¿qué pierdo? Bueno, que el resultado va a ser con las reparadas y no con f y g. Pero, si usted mira el límite que quiero calcular, ¿qué diferencia tiene la f con su reparada? ¿Dónde difieren la f y su reparada? En x barra. Y en este límite, ¿la x puede ser igual a x barra? ¿Qué pasaban los límites con la variable del x barra? ¿Se podía tocar o no tocar? La x no vale x barra, y como la x no vale x barra, poner f o poner la reparada da lo mismo. Poner g o poner la reparada da lo mismo. O sea, la reparada solamente es una cuestión de tecnicismo en x barra. Así que en realidad voy a trabajar con las reparadas y ni siquiera les voy a poner tilde. Porque no difieren en nada de la original. Solo difieren en el punto x barra que no le importa a nadie. Porque yo quiero calcular ese límite. Y a ese límite, ¿qué es lo que nunca le importa? ¿Qué es lo que no le importa a un límite? ¿Se acuerdan? A los límites no le importa lo que le pasa a las funciones en el punto al cual me estoy acercando. Solo le importa lo que pasa alrededor. Duda. ¿Para qué? ¿Qué teorema queremos usar? ¿Qué decíamos? ¿Queremos usar el teorema del
Del valor medio. ¿Y qué es lo que requiere el teorema del valor medio? Lo vemos en este intervalo. Requiere que las funciones sean derivables en el abierto, lo cual estaba muy bien, y requiere que sean continuas en el... Aquí tenía problemas con la continuidad. Entonces, para usar el teorema del valor medio y poder poner ese intervalo cerrado, uso esta reparación. Y así mis funciones quedan continuas, ¿cierto? F y G son continuas, reparadas, en el intervalo cerrado que va desde x barra hasta x. Y son derivables en el abierto. Ya, así que ahora sí, ¿para qué las reparé? Para usar teorema del valor medio. Así que ahora vamos, teorema del valor medio. ¿Cuál me dijeron? Lagrange-Cauchy. Lagrange-Cauchy. Cauchy. ¿Qué dice Cauchy? Aquí vamos. ¿Existe qué cosa? Xi. ¿Dónde vive la variable Xi? ¿Abierto o cerrado? Abierto. ¿Abierto cuánto, cuánto? Aquí se me borró la rayita. Ahí. X barra. El Xi vive en el abierto que va desde X barra hasta X. ¿Dónde lo dibujo? Ahí están todos los puntos. ¿Dónde pongo la variable Xi? ¿Dónde? ¿Por allá? No. Entre X barra y X en el abierto. Ahí. En alguna parte. No sé dónde. Por eso se pone así rara. Se fijan, se mueve. Y por eso su nombre es como el movimiento que ella tiene. O sea, no sé dónde está. Y el nombre es como la misma cosa escrita con cachitos hacia arriba y hacia abajo. Esa es la variable Xi. Vive en ese intervalo. ¿Y qué cumplía? ¿Se acuerdan de la fórmula de Cauchy? Ah, decía, miren, yo me acuerdo de esto. Decía f de x menos f de x barra. ¿Decía eso? Al otro lado del signo igual aparecía g de x menos g de x barra. ¿Les parece? Ya, y ahora multiplicado por ¿cuánto? Ah, creo que me acuerdo. ¿O no? ¿Se acuerdan? F' y G'. ¿Decía F' y G'? Ya, ¿dónde decía F'? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde decía G'? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde pongo el G'? ¿Dónde pongo el F'? ¿Se acuerdan? ¿Qué pongo aquí? ¿F' o G'? G'. ¿Lo están mirando o se acordaron? G'. ¿En dónde? En el punto Xi. ¿Qué pongo acá? ¿G' o F'? F' en Xi. Eso es el teorema del valor medio de Cauchy. Pregunta, ¿es verdadero o es falso el teorema de Cauchy? Verdadero, lo hemos demostrado. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? ¿Existe qué cosa? ¿Cómo se llama la variable que existe? Sí, que cumple eso. ¿Hay alguien que cumple eso? Sí, Cauchy. Ojo, que Cauchy es demasiado potente. Uno no lo percibe, pero es demasiado potente. Lo vamos a percibir cuando investiguemos esa tercera condición. Vamos con las cosas fáciles. Cosas fáciles, al tiro. G de X barra. ¿Cuánto vale G de X barra? Lo hemos redefinido para que funcione el teorema. ¿Cuánto vale G de X barra? 0. Así que, ¿qué voy a hacer? Usar el borrador. G de X barra se muere. ¿Cuánto vale? 0. O sea, significa, te fuiste. ¿Lo ven? Ya, ¿cuál más puedo borrar al tiro? El F de X barra, ¿cuánto vale? 0. Te fuiste. ¿Qué quedó? Quedó el producto F de X por G'. Ah, lo voy a escribir. Estos paréntesis ya no tienen sentido. Los voy a escribir, si ustedes quieren, más cerquita. F de X por G' de Xi. Ya, simplemente hice una reescritura para que se vea bonito. Igual, ¿qué quedó al lado derecho? Puedo seguir escribiendo bonito, miren. Igual, ¿qué quedó al lado derecho? Quedó G de X, lo voy a escribir ahí, por F' de Xi. Ya, te fuiste todo. Estabas demasiado feo. F' de Xi. Lo único que usé es que G de X barra y F de X barra valen 0. Y ahora estamos casi listos para demostrar el teorema, porque hay que calcular qué límite. Arriba dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué límite hay que calcular? F partido por G. Ahí está F, ven F de X. Ven G de X. ¿Cómo formo F de X partido por G de X? Tengo que pasar dividiendo. ¿A quién? A G de X. ¿Y puedo? Sí, lo paso dividiendo. No, cuidado. Antes de pasar dividiendo siempre hay que verificar algo. ¿Qué hay que verificar? ¿Qué es lo que no se puede nunca dividir? ¿Nunca por cuánto? Por 0. Entonces, antes de pasar dividiendo el G de X, la pregunta es, ¿vale o no vale 0? ¿Vale o no vale 0? Si vale 0, hasta ahí nomás llegué. Si no vale 0, lo paso dividiendo, porque quiero calcular eso. ¿Vale o no vale 0? G de X. Apunten ahí. G de X. Miren la pizarra. La pizarra dice si sí o si no. ¿Quién era X? ¿Dónde vivía la X? Allá arriba dice, primera línea, ¿dónde vive la X? ¿En qué dominio? De F partido por G. ¿Qué implica eso respecto de G de X? ¿Vale o no vale 0?
no vale 0 porque estoy en el dominio de la función cociente. La variable x la domino yo porque yo quiero calcular ese límite. Esa palabra límite me dice que la x es tal que g de x distinto de 0. Así que a ti g de x te paso dividiendo. La voy a escribir al tiro, g de x. G de x. Y te borro a ti al lado derecho. Estamos casi listos. ¿Quién tengo que pasar dividiendo ahora? Al g' de ¿cuánto? ¿Y cuánto vale xi? G' de xi, ¿es o no es 0? Ah, bueno, si obro de buena fe, como me dicen acá adelante, no vale 0 y lo paso dividiendo. Miren, de hecho, atención, que lo que voy a hacer aquí lo paso dividiendo de buena fe. ¿Ya? ¿Qué pasaría si lo pasara dividiendo de buena fe? Se terminó el ejercicio. ¿Por qué se terminó? Porque una vez que tengo esta igualdad, digo, calculo el límite. Cuando x tiende a x barra por la derecha. Y si esta fracción es igual a esa, me queda que ese límite es igual a ese otro. Cuando x tiende a x barra por la derecha. Ahora, ojo, que la variable se llama x. Y resulta que aquí apareció una letra nueva que se llama xi. Pero la variable xi depende de x, porque recuerden que esa era x barra, esa era x, y la variable xi estaba por aquí al medio. O sea, la variable xi es mayor estricta que x, menor estricta que x, bueno, mayor estricta que x barra, menor estricta que x. Y la x tiende a x barra. Y si la x tiende a x barra, y el x barra tiende a x barra, pregunta, ¿qué le pasa a la variable xi? La variable xi se mueve, porque está obligada a moverse, a estar entre x barra y x. Le cambian el x, la variable xi se mueve. Le cambian el x, la variable xi se mueve. Pero cuando la variable x se mueve hacia el x barra, ¿hacia dónde se va la variable xi? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso cuando tengo desigualdades y el extremo izquierdo y el extremo derecho convergen a lo mismo? Sándwich de funciones. Aquí tengo la función xi es una función de x. Xi es una función de x, pero que tiende a x barra. Entonces, como tiende a x barra y es distinta de x barra, uno hace el cambio de variable. Hace el cambio de variable, a este xi de x lo llama u, a ese lo llama u, y dice, aquí en lugar de eso pongo la letra u, ahí pongo la letra u, y calculo el límite cuando u tiende a x barra, y ese límite es el dato 2. Ese límite vale L y se terminó el problema. El ejercicio se murió, pero se murió después de haber hecho ¿qué cosa? De buena fe. Pasar dividiendo el g'. Toda la complicación de la tercera hipótesis es para saber si puedo o no puedo pasar dividiendo el g'. Ya, así que me devuelvo, rebobinen el video. ¿Dónde estábamos hace un rato? Estábamos aquí. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan qué expresión estaba acá? ¿La tienen anotada? Yo me acuerdo. Porque estaba el cociente que quiero. F de x partido por g de x. Eso estaba multiplicado por g' de xi. Y todo eso daba f' de xi. Claro, era de ahí donde a ti te quiero pasar dividiendo. Ahí es la gran pregunta. ¿Puedo? Ya. Pregúntenle a las hipótesis. ¿Hay alguna hipótesis que me diga que g' es distinto de 0? Vamos mirando las hipótesis. Aquí están. La primera hipótesis dice que f y g son derivables. Que la f y la g sean derivables, ¿implica que la derivada es distinta de 0? No, derivables podrían ser derivada igual a 0. Segunda hipótesis, el x barra es punto de acumulación. ¿Qué implica eso respecto de g'? Nada. Tercera hipótesis, la f tiende a 0 y la g tiende a 0 cuando me aproximo a x barra. Nada respecto a las derivadas. Cuarta hipótesis, bueno, la que llamé 2 aquí, cociente de las derivadas tiende a L. Aquí hay algunos que ven cosas, ya sobre todo si son súper atentos, aquí ven cosas. Porque dicen, oye, el g' podría ser 0. Pero cuando yo tomo el límite cuando x tiende a x barra, esta x se mueve en el dominio de la función. Y cuando la x se mueve en el dominio de esa función, este g' de dicha x es diferente de 0. Bien, tienen razón. Eso sería si yo quisiera calcular este límite. Pero en este problema no estoy calculando ese límite, estoy calculando ese otro. Y como estoy calculando ese otro, la variable x es tal que g de x distinto de 0 y no g'. Y de hecho, la que quiero pasar dividiendo no es g' de x, quiero pasar dividiendo g' de xi.
¿Y cuánto vale Xi? Nadie sabe. Nadie sabe. La variable Xi es rara, vive por ahí. Le dije que era rara, ¿cierto? Ahí está, rara. No sé dónde vive. Ahora, piensen en lo siguiente. Cuando piensan en variables raras, piensan en variables que son peligrosas. ¿Qué significa peligrosa? Significa que, supongan ustedes que la función g' valiera 0 ahí. Supongan por un ratito que la función g' tuviera ese punto y en ese punto g' fuese 0. ¿Dónde creen ustedes que se va a instalar la variable Xi? ¿Piensan ustedes que la variable Xi se va a instalar aquí para que yo la pueda pasar dividiendo? ¿O piensan que la variable Xi de pura maldad se va a instalar ahí para que yo no la pueda pasar dividiendo? ¿Qué tiene que pensar siempre el matemático? El matemático tiene que pensar, cuando uno trata de hacer razonamiento de este estilo, tiene que pensar que las cosas que no domino, seguro que se instalan ahí donde yo no quiero y me van a echar a perder todo. Ojo, los ingenieros también. Los ingenieros, cuando construyen, diseñan algo, se preocupan hasta el último detalle. No dejan algo diciendo, ¿y será que llueve mañana? No creo, ya dejémoslo así nomás. Seguro que llueve. O sea, es como los de las fondas, ¿cierto? Ya tienen un poco de experiencia. Cuando dicen, no le pongo techo a las fondas, llueve al 18. Si los llenan de techo, no llueve. O sea, es como que siempre las cosas caen por el mal donde más efecto me produzcan. La variable Xi obviamente se va a instalar ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que impedir eso con la tercera hipótesis. Ya, ¿cómo se lo impongo? ¿Cómo se lo impido? Aquí tenemos que luchar ¿contra quién? Contra la variable, ¿cuál? ¿Cuál es la variable rara? Xi. ¿Y qué tengo que impedir de la variable rara? ¿Dónde me aniquila mi cálculo? En el G'. Entonces, hay varias alternativas. Esta hipótesis 3 no es única. Hay una hipótesis 3 fácil. Hay una hipótesis 3 mediana. Y hay una hipótesis 3 difícil. Cualquiera de las tres me sirve. Ahora, normalmente uno trabaja con la más fácil, pero cuando la más fácil no se cumple, usa la hipótesis mediana. Cuando va más allá, la difícil. Depende del ejercicio. Hay ejercicios fáciles, medianos y difíciles. ¿Les parece? Ya, ¿cuál es la hipótesis fácil? Que casi todo el mundo pone. De hecho, creo que el apunte cayó en esa trampa. ¿Cuál es la hipótesis que pone? Hipótesis 3. Dice, G' nunca se anula. Nunca se anula. ¿Qué les parece esa hipótesis? Si me dan esa hipótesis, me dicen que G' nunca se anula. Pregunta, si G' nunca se anula, ¿se anulará G' de Xi? No. ¿Por qué no se anula G' de Xi? Respuesta, ¿por qué nunca se anula? Así que esta hipótesis es fácil. O sea, si les da un G' muy elemental, les da G', típicos G'. Por ejemplo, les da un G' que es, ¿cuál es el típico? Nx a la n menos 1. Ese nunca se anula. ¿Se anula dónde se anula ese? En 0. Sí, pero justamente se están calculando, si ese es el G' es porque están calculando el límite cuando x tiende a 0 y la idea es que nunca se anula a la derecha de x barra. Así que ese nunca se anula para x distinto de 0. Ya, a esa es la hipótesis fácil. ¿Puedo pasar dividiendo? Paso dividiendo. Se terminó el problema. ¿Cuál es la hipótesis rara? ¿Vieron para qué sirve la hipótesis G' nunca se anula? ¿Para qué? Para pasar dividiendo ¿a quién? Al G'. Miren la segunda hipótesis. A veces el G' se anula. ¿Qué significaría que no se cumpla eso? Que el G' se anula. ¿Cuál es el gráfico donde el G' se anula? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que si el G' se anula, se anulará en un solo punto? Si el G' se anula en un solo punto, es G' nunca se anula. Porque toman la x más cercana a x barra, la x la toman por aquí, y cuando trabajan entre x barra y x van a decir que G' nunca se anula. Ya, o sea, no, el nunca se anula significa, puede anularse en un punto, 2 puntos. Lo contrario de que G' nunca se anule es que se anule en muchos puntos. Que se anule, mire, los voy a dibujar ahí. Todos esos son los puntos donde la función G' se anula. ¿Qué pasa si la función G' se anula? Bueno, alternativa 1 salgo arrancando. ¿Cierto? Digo, paso al problema siguiente. O sea, no me quiero sacar un 7,7, basta con un 6,8. Se me anuló el G', paso a lo siguiente. No, pero hay una hipótesis simpática, medio tirada a las mechas, miren, que es, segunda hipótesis, F' nunca se anula. Nunca se anula.
Yo sé que me van a decir que esa hipótesis parece un poco de tontos, parece de locos, porque si uno lo mira bien, si me dan el segundo dato, me dicen, oye, F' nunca se anula. No sé si lo ven un poquito descabellado. ¿Qué están autorizando? ¿A dividir por cuánto? Si me dicen F' nunca se anula, miren la ecuación de ahí. ¿Por cuánto puedo pasar dividiendo? F', ¿pero me interesa pasar dividiendo F'? No. O sea, como alguien diría, oye, estás loco. Estás loco, sí, bueno, sí, a lo mejor sí, pero eso nunca se sabe. Ustedes saben que los locos, ¿cuántos locos hay en el mundo? Poquitos. Siempre los locos son poquitos, porque es la definición de ser loco. Loco es aquel que no es igual que todos los demás. Entonces, cuando usted tiene un conjunto de personas y el 99,9% de la gente piensa de una forma y el 0,1% piensa de otra, ¿qué es lo que uno hace con el 0,1%? Psiquiatra. ¿Ah, cierto? Los encierran, no, estás loco. Oye, la vida tiene un objetivo distinto. No, estás loco. ¿Ah? O sea, de hecho, se ríen, pero muchas veces la gente de Bochef es calificada de loca. No sé si lo han catalogado de loco. ¿Por qué? Porque son parte de la minoría. ¿Dieron una prueba de selección? ¿Qué puntaje sacaron? ¿Puntaje de la mayoría o puntaje de la minoría? Ah, son una elite bien chiquitita por ahí arriba. ¿Qué les dicen todos los demás a los de Bochef? El otro 99,9% de gente que no pudo entrar, les dice, ustedes son los locos de Bochef. Andan inventando cosas raras, tienen profesores locos. De hecho, hasta en la casa lo insultan a uno, ¿no? No lo han insultado nunca, así como diciendo, oye, tú andas puro pensando en las matemáticas, no haces más cosas, no sabes ni hacerte un huevo frito. ¿Les han dicho eso? Ajá. Oye, ¿tú crees que solo el mundo son los puros estudios y hay otras cosas? No sé, déjenme tranquilo, déjenme en mi locura. Ya, ok. Se me acaba de ocurrir y van a decir, oye tú, te voy a mandar hasta la universidad para que te juntes con profesores locos. Aquí están los profesores locos, ¿cierto? Que les enseñan locura y con los cuales compartimos y somos felices. Nosotros vivimos en nuestra locura felices, ¿o no? ¿Los de hoy felices? Bueno, hay algunos un poquito tristes por allá, pero no, hasta el fondo están felices. Sobre todo ahora. Ya, ¿qué implica que F' nunca se anule? Una super locura. Pero mírenlo bien, mírenlo bien. Alguien va a decir, oye, F' nunca se anula. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Y qué me importa a mí? Porque yo no quiero dividir por F', yo quiero dividir por G'. ¿G' se anula o no se anula? Sí, G' se anula. Ya, pero la pregunta es un poquito más sutil que esa. La pregunta es, ¿cuánto vale Xi? ¿Dónde vivirá Xi? ¿Dónde G' se anula? ¿O será que el Xi vive acá abajo, donde el G' no se anula? ¿Dónde estará? Y les puedo inmediatamente demostrar un teorema. Teorema, la variable Xi vive donde G' no se anula. Y se puede demostrar por contradicción. Miren, si por el contrario, si G' en ese punto Xi fuera 0, miren la contradicción a la que se llega. ¿Qué pasaría si G' en ese punto fuera 0? Vayan arriba, ¿cuánto sería ese G'? 0. ¿Cuánto daría este producto? ¿Cuánto daría ese producto en ese caso? 0. ¿Cuál sería la implicancia? Que si G' de Xi fuera 0, como todo esto daría 0, gracias a Cauchy, deduciríamos que ¿quién tiene que ser 0? F'. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? Que F' nunca se anula. Noten cómo en forma indirecta el saber que F' nunca se anula no obliga a que G' nunca se anula. G' se puede anular, G' se anula. Si G' no se anulara, ya habríamos terminado con el ejercicio, estaríamos en la casa. Pero como la F' se puede anular, le pedimos a la F' no anularse y en forma indirecta, ¿a quién obligó? ¿A G' o a Xi? ¿Cuál fue la obligada? La que tuvo que ponerse en el buen punto. La variable Xi decía, me quiero parar ahí. ¿Y qué le dijo a la F? No puedes, tienes que ganarte acá abajo. Noten que es bien raro, porque significa que, ¿qué pasa si empiezo a mover la X? Ya me dijeron que cuando la X se mueve, ¿qué le pasa a la variable Xi? ¿Se queda pegada? ¿Qué pasa cuando muevo la X? ¿La Xi se queda pegada? ¿A cuánto tiende la Xi cuando la X tiende a X barra? Por sándwich a X barra. Así que está obligada la variable Xi a moverse. Miren cómo se mueve. A lo mejor la variable Xi está ahí. Muevo la X, la variable Xi se mueve un poquito. Muevo la X, la variable Xi se mueve un poquito. Si siguen apretando la X, ¿qué hace la variable Xi? Se le viene el punto donde G' vale 0. ¿Qué hace la variable Xi? Lo salta. O sea, la variable Xi se mueve de una forma
discontinua. La función psi no es continua, va buscando solita. ¿Y quién obliga a la variable xi a ponerse en esos puntos? Hay dos que la están obligando, la f y Cauchy. Porque Cauchy dice que el teorema es cierto, la variable xi existe y tiene que cumplir la igualdad. Y en la igualdad g' tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Así que no era tan loco después de todo. Esa hipótesis de ahí es simpática. Es la hipótesis mediana. Usted primero calcula g'. Si g' nunca se anula, se terminó. Si g' se anula, ahora, ¿cuáles son los típicos g' que se anulan? Estos. G' de la forma n, x a la n menos 1 multiplicado por seno de 1 partido por x. Esos son los g' complicados. ¿Ven cuándo se anula el g'? ¿Para qué valores de x? ¿Cuándo se anula g'? Cuando el 1 partido por x vale ¿cuánto? Npi. Eso era seno vale 0 cuando su argumento es npi. ¿Y eso para qué valores de x ocurre? Cuando x vale 1 partido por npi. Ahí tienen los puntos donde el g' se anula. Ese es el problema complicado. Si les da ese g', ¿qué tienen que hacer? Calcular f'. Y si el f' les da 2, ya bueno, uno fácil, ahí dicen, oye, eso no se anula nunca. Se terminó el teorema. Aunque el g' se anule, el f' resuelve el problema. Y está todavía la tercera hipótesis. ¿Y qué pasa si g' y f' se anulan? Ah, si se anulan, ¿qué hago? Ahí salgo arrancando doblemente. Ahí como que nos empezamos a acercar a donde el teorema podría fallar. Bueno, de hecho, en este ejemplo de acá abajo, la f' se anula, la g' se anula, y justamente el teorema falla. Pero no se cumple la tercera hipótesis. Dice, g' y f' se anulan. Estoy a punto de que el teorema falle, pero con una hipótesis extra. Se anulan, pero no simultáneamente. ¿Cómo es posible que no se anulen simultáneamente? Simultáneamente. Miren, si ese fuera el g', ¿cuál es un buen f'? ¿Qué les parece ese? Si ese fuera el g', ¿se anulan? Sí, ahí están los puntos donde se anula el g', cuando 1 partido por x es múltiplo de pi o múltiplo par de pi medios. ¿Cuándo se anula el g'? El f'. Cuando el 1 partido por x es múltiplo impar de pi medios. ¿Saben lo que pasa con seno y coseno? Las funciones seno y coseno se anulan, pero ¿cómo se anulan ellas entre sí? Cuando se anula una, ¿qué le pasa a la otra? No se anula. Cuando se anula la otra, no se anula la primera. Son funciones que se pueden ir anulando en muchos puntos, pero no se anulan simultáneamente. Si una fuera como seno y la otra función fuera como coseno, se salva L'Hopital. L'Hopital es cierto. ¿Cómo se demuestra en ese caso? Ah, o sea, esos son los puntos donde se anula g. La f se anula en otros puntos. Yo pretendo que la variable xi no se ubica donde g' se anula. Se puede demostrar de la forma siguiente. Supongan que g' de xi fuera 0. ¿Qué sacan de aquí de esta igualdad si g' igual 0? ¿Qué le pasa a f'? Valdría 0. ¿Dónde? En el mismo xi. Ya habrían demostrado que f' y g' se anulan en el mismo punto. Pero la hipótesis dice que de anularse, no lo hacen simultáneamente. Por lo tanto, conclusión, con cualquiera de las tres hipótesis se deduce que g' de xi distinto de 0, y una vez que g' de xi distinto de 0, lo pasan dividiendo y se termina el ejercicio. Ahí se terminó L'Hopital. Ya, no sé qué les pareció L'Hopital. Algunos lo veían como trivialón. Es bien trivialón. ¿Cuándo es bien trivialón L'Hopital? ¿Cuándo es bien trivialón L'Hopital? Cuando la derivada del denominador nunca se anula. En el apunte de hecho dicen, supongan que f y g son funciones derivables, tal que g' nunca vale 0. Y pasa así como tan suavecito el teorema que uno piensa que L'Hopital es tremendamente sencillo. Pero en realidad tiene sus delicadezas, y su delicadeza viene de ese calculito. ¿Ya? Veamos un par de ejercicios. Ejercicios sencillos es lo que nos queda de tiempo. L'Hopital. Porque, ¿qué tema viene después de L'Hopital? Para que vayan pensando en el control. ¿Qué tema falta? Que sí entra en el control. Después de L'Hopital viene. Ya, no los escucho porque suenan las pizarras.
déjenme terminar de borrar porque con este ruido de la pizarra no se entiende nada. Ahora sí, ya, terminé. ¿Qué tema viene después del L'Hopital? Ya saben, viene Taylor. Entonces hagamos un ejercicio del L'Hopital que de alguna forma nos va a ir acercando a ese Taylor. Ahora, ojo que hay ahí 3 tipos de ejercicios. La dificultad del L'Hopital, ¿dónde está? No en derivar. Vamos a derivar, derivo así de rápido. ¿Dónde está la dificultad del L'Hopital? En el G'. ¿Qué es lo que puede pasar con el G'? Bueno, la tercera hipótesis. Este semestre pueden usar L'Hopital, pero cada vez que usen L'Hopital tienen que verificar la tercera hipótesis. Si usted no verifica la tercera hipótesis, puede caer en los ejercicios donde L'Hopital falla. Tienen que verificar que G' nunca se anula. Ahora, si G' les da una cosa fea, tienen que verificar que F' nunca se anula. Si F' también les da feo, tienen que verificar que no se anulan simultáneamente. Ahora, si la verificación se termina en la primera línea, el ejercicio de L'Hopital va a ser cortito. Si tienen que pasar a la segunda línea, el ejercicio va a ser un poco más largo. Y cuando llegan aquí, el ejercicio es mucho más largo. ¿Cómo pueden tener una pista de si el ejercicio es corto o es largo? Vean en el problema del control, ¿cuántos ejercicios de L'Hopital hay? Si hay una pregunta de control que tiene 20 L'Hopital, es porque son puros L'Hopital sencillos. Todos van a ser con G' distinto de 0. Si ven que en el control hay una pregunta donde dicen, calcule, si puede, el siguiente límite por L'Hopital y un puro L'Hopital para un problema para una hora, es porque seguramente ahí tienen que llegar hasta acá abajo con el análisis y va a ser un ejercicio largo y a lo mejor hay que derivar muchas veces. Ya, yo les voy a hacer ahora ejercicios que están por aquí. Ejercicios simples, rápidos, porque quiero que lleguemos un poquito a cosas parecidas a Taylor. Miren, ejemplos. Bueno, hay uno que muchos calculan por L'Hopital, pero en realidad es una exageración. El seno de x partido por x. Pienso que deberían saberse lo que es el límite vale 1. ¿Se lo saben? Saben que ese límite vale 1, ¿cierto? Ahora, si por algún motivo uno se olvidase que ese límite vale 1, uno puede usar la técnica del L'Hopital. ¿Por qué razón? Porque seno tiende a 0, x tiende a 0. Entonces uno dice, lo que voy a hacer es calcular el límite cuando x tiende a 0 del cociente de las derivadas. La derivada de seno es coseno, la derivada de x vale 1. Ahora, atención, que esta igualdad aquí es la igualdad que viene al final del teorema. Eso, ese límite es igual a L. ¿Y cuánto vale L? Ahí está L. L se calcula así. Entonces, esa igualdad va a ser una igualdad que se va a verificar cuando ese límite exista y se cumplan todas las hipótesis. Mientras no hayan verificado todas las hipótesis, esa igualdad podría ser falsa. Por esa razón, siempre se exige poner una pequeña advertencia, decir que esa igualdad es una igualdad donde estoy usando la famosa técnica del L'Hopital, y es una igualdad que va a ser verdadera solo cuando yo haya calculado el lado derecho. Si en algún instante este lado derecho me dice no existe, borro. Porque si el límite del cociente de las derivadas no existe, eso no implica que el límite original no exista. El implica va, si el cociente de las derivadas existe y vale L, el cociente de las funciones existe y vale L. Pero si este no existe, no se cumple una hipótesis y puede pasar cualquier cosa con el resultado. Así que atención con esta igualdad. Esta es una igualdad que no la pueden poner así sola. Tienen que ponerle alguna advertencia. Alguna L, alguna H, ya, no sé, un hop. Acento circunflejo si quieren, ya, ahí, para que sepan que sé escribir L'Hopital. Ahí ya está bueno. Si usted no pone eso, es posible que lo califiquen mal. Y después, bueno, este ejercicio es muy sencillo, porque coseno de x partido por 1 es así que tiende, cuando x tiende a 0, coseno tiende a 1, ese límite vale 1. Podrían decir que ese límite se puede calcular con L'Hopital, pero en estricto rigor ese límite no me lo calculen nunca con L'Hopital, porque están haciendo trampa. Porque, ¿cómo se calcula un límite por L'Hopital? ¿Qué tengo que hacer arriba? Calcular la qué cosa de seno. La derivada. ¿Y cómo se calcula la derivada de seno? Coseno. ¿Y cómo se demuestra que la derivada de seno vale coseno? Hay que saber que seno de x partido por x tiende a 1 y solo así se puede calcular la derivada de seno. Cuando usted me dice que la derivada de seno vale coseno, ya está usando el límite. O sea, para calcular el límite usa el mismo límite y es como esas típicas proposiciones P implica P. ¿Se acuerdan que eran unas tautologías? Ya, no, digamos que seno de x partido por x lo conozco. ¿Cuál es el verdadero límite del L'Hopital? Ese era un L'Hopital
de olvidadizo. Si usted se olvida algún día, ya, úselo, está permitido. Pero trate de ir directo. El verdadero límite del L'Hopital es este. Bueno, tal vez el que viene más adelante. Límite cuando x tiende a 0. Pongo seno de x partido por x. Le resto 1 y divido por, se los anuncié hace un rato. Porque seno de x partido por x tiende a 1. Le resto 1 y divido por x cuadrado. Ese es un límite que no sale con desigualdades. Ahora, ese obviamente es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de, ordénenlo un poco, sumen las fracciones. Queda en el numerador seno de x menos x, esa x como factor común, y esa x la juntan acá abajo, queda x al cubo. Así que queda numerador seno de x menos x partido por x cubo. Ahí sí tienen un verdadero L'Hopital. Ese no se puede hacer de otra forma. Ahora, ¿por qué es L'Hopital? Porque seno tiende a 0. X tiende a 0. La resta tiende a 0. Denominador tiende a 0. La hipótesis 1 verificada. Las de arriba, bueno, es así, porque son derivables. Derivo. Digo, bueno, no sé si me va a funcionar. Pongo mi advertencia, L'Hopital. Calculo el límite cuando x tiende a 0. ¿De qué cociente? Deriven arriba, la derivada del seno. Coseno. Menos la derivada de x. 1 partido por la derivada de x cubo. No los escucho, pero yo sé que me dicen 3x cuadrado en forma muy despacito, ¿cierto? Ya, ahí tienen. Pregunta, ¿son capaces de calcular ese nuevo límite? Bueno, aquí se obtiene un límite conocido. ¿Se acuerdan del límite 1 menos coseno de x partido por x cuadrado? Que valía 1/2. Como está al revés, aquí vale menos 1/2 y este límite es menos 1/6. Menos 1/6. Ahora, si usted también se olvidara del límite 1 menos coseno de x partido por x cuadrado, es aquí donde puede aplicar L'Hopital de nuevo. Porque este nuevamente es un límite donde el numerador tiende a 0, donde el denominador tiende a 0. Así que se vuelven a cumplir las hipótesis de L'Hopital y usted podría decir que eso le aplica L'Hopital, deriva arriba y deriva abajo, a esto si quiere, y les quedaría arriba la derivada del coseno que vale... La derivada del coseno que vale, ayúdenme, menos seno, ¿cierto? Y la derivada del 3x cuadrado que vale 6x. Y ahí les queda el seno de x partido por x, que yo supongo que sí se lo saben que vale 1, y les queda el famoso menos 1/6. Ya, pero esto sigue, porque quiero llegar a ese famoso Taylor. Miren, ¿cuál es el límite más interesante? Ese de ahí, medio simplón todavía. Uno más interesante. Tomo el seno de x menos x partido por x cubo. Seno de x menos x partido por x cubo. ¿Cuánto me dio ese límite? Menos 1/6. ¿Qué hago? Le sumo 1/6. ¿Cuánto vale el límite ahora? 0. Y como vale 0, lo divido por x cuadrado. Ese nuevo límite es más simpático. ¿Qué límite es ese? Límite cuando x tiende a 0. ¿De cuánto partido por cuánto? Miren el numerador que queda. ¿Qué numerador queda? Seno de x menos, ¿cuánto? X. Después, más 1/6 x cubo. Y todo partido por x a la quinta. ¿Lo vieron? Ya ese la aplican, ese se calcula por L'Hopital. Ya, no se los voy a calcular porque se nos está terminando la hora. Ahora, yo me sé de memoria ese cuánto vale. Ese vale, déjenme que multiplique, vale 1 partido por 20. Vale 1 partido por 20. ¿Y por qué vale 1 partido por 20? Ah, bueno, les voy a hacer el siguiente. Lo escribo uno más y terminamos. Miren, en ese trocito de pizarra. Porque ahora voy a calcular el límite cuando x tiende a 0. De toda esa cosa, seno de x menos x más 1/6 x cubo partido por x a la quinta, y le voy a restar 1 partido por 20 y lo voy a dividir por x cuadrado. Y ese lo calculan ustedes. Se van a dar cuenta que empiezan, y pueden seguir, empiezan a quedar numeradores donde aparece seno de x menos una chorrera de términos del tipo x, x al cubo, x a la quinta, x a la 7, x a la 11, x a la... Bueno, me faltó el x a la 9, x a la 11, a la 13, etcétera, partido por potencias más grandes de x abajo. Todos esos se van calculando por L'Hopital y uno se empieza poco a poco a aproximar a Taylor, que vamos a ver la próxima clase. El miércoles vemos Taylor. Sería todo.